Que Dios les bendiga. Esta hermosa mañana es una bendición poder llegar a sus hogares a través de Aptos para la Gloria. Hoy quiero meditar un momento sobre un tema, confianza plena en Dios. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 8, verso 31. Y dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si nos damos cuenta, estas fueron palabras escritas por el apóstol Pablo. Pablo, en el trayecto o transcurso de su ministerio, en medio de muchas circunstancias que le vinieron a su vida, que a diario yo creo que estas circunstancias llegaban, Pablo aprendió a tener confianza plena en Dios. Y esto lo llevó a descubrir tan maravillosas cosas. Y una de ellas es: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él lo descubrió a tal punto que cada vez que él desarrollaba su fe, que aprendía a esperar en Dios, que aprendía a confiar en Él, aprendía a no ser movido por cualquier situación, descubrió cosas tan maravillosas de la palabra del Señor. Ahora nos damos cuenta de esta gran verdad que a él le da un pie firme, ¿verdad? Si Dios es contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo ahora quiero hablarles sobre varios ejemplos que tengo aquí en la palabra. Vamos a Números capítulo 14, verso 8. Números 14, 8. Yo quiero llevarlo al primer ejemplo. Y dice así esta palabra: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Si nos damos cuenta, este verso tan importante: si Jehová se agradare de nosotros, miremos esta gran verdad. Dice, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Fue una de las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel. Y yo creo que son una de las promesas que ahora la iglesia de Dios también tenemos, ¿verdad? Que el Señor nos ha hecho muchas promesas, que nunca nos va a dejar, que siempre nos va a sostener, que va a estar a tiempo, su protección, su bendición espiritual, su bendición material, va a estar siempre presente. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es luchar por agradar a Dios, ya no agradar a los hombres, ya no agradar a X persona, sino que yo creo que cada esfuerzo que nosotros debemos de hacer es de agradar a Dios, porque si le agradamos a Dios, dice que Él nos llevará a la tierra que Él nos ha prometido, ¿verdad? En este entonces, pues la tierra que Dios les había prometido al pueblo de Israel era la tierra que fluye leche y miel, era Canaán, ¿verdad? Entonces, qué importante era que ellos aprendieran a agradarle a Él, ya no agradarle a su vecino, ¿verdad? Aunque automáticamente cuando uno agrada a Dios, ¿verdad? Agrada a aquel también que está luchando por agradar al Señor. Por eso dice esta palabra en Números, dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Él se nos había prometido y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. A ti Dios te ha hecho grandes promesas. A nosotros el Señor nos ha hecho grandes promesas en esta vida. Desde el primer momento que llegamos a Jesucristo, Él nos ha hecho grandes promesas, ¿verdad? Ahora, si tú quieres que esas promesas se lleven a cabo, entonces lucha todos los días por seguir agradando a Dios y te vas a dar cuenta que Él te va a llevar a esa plena bendición que Él te ha hablado. Ahora miremos el otro verso en Salmos capítulo 3, verso 6. Salmos capítulo 3, verso 6 dice esta palabra tan preciosa: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Miremos esta confesión
de confianza que tuvo David. No temeré a 10 millares de gente. Como que dice, no temeré a un ejército grande, ¿verdad? Que pongan sitio contra mí o que se pongan en contra de mi vida. Yo no voy a temer, ¿verdad? Porque nos damos cuenta pues que David también fue una de las personas que desarrolló una confianza plena en Dios, ¿verdad? No cabe la mayor duda pues que David se mantuvo en una actitud así porque él era un hombre que le gustaba tener comunión con Dios. Y en la comunión con Dios, hermanos, le vinieron las experiencias personales más increíbles. Por eso ahora Dios nos llama a nosotros también, hermanos, a que podamos tener una comunión con Dios, ¿verdad? Tú puedes venir y quizás dejar para otra ocasión esto, lo otro, pero nunca tu comunión con Dios. Tu comunión con Dios tiene que estar siempre presente, todos los días, ¿verdad? Porque a raíz de que tú estás buscando esa comunión con Dios, ahí van a surgir muchas circunstancias, pero ahí van a surgir las puertas que Dios abre, ¿verdad? Y yo creo que tú y yo vamos a poder decir esta misma palabra: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Entonces nos damos cuenta pues que hoy en día con tantas situaciones que estamos pasando en este mundo, porque a diario nos pasan cosas negativas, nos pasan cosas positivas, pero también nos topamos que hay un mundo, que hay un enemigo que está viendo cómo nos frena, cómo nos cambia de pensamiento, cómo nos cambia de caminar, ¿verdad? Y entonces en medio de esta batalla tan tremenda, el Señor nos llama a tener comunión con Él a diario, para que todos los días podamos nosotros también aprender a depender de Dios, a tener confianza en Dios y poder decir: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Ahora miremos el otro ejemplo en Salmos capítulo 20, verso 7. Vamos a Salmos capítulo 20, verso 7. Hay otra palabra tan preciosa y dice así esta palabra: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de nuestro Dios tendremos memoria, ¿verdad? Había gente en ese entonces que confiaban en sus carros de guerra, que confiaban en sus carros, en sus caballos quizás más potentes, que nunca los dejaban en el arranque, y posiblemente si eran caballos así de guerra poderosos, eran fuertes, y muchos quizás pusieron su confianza en sus carros de caballo, en sus armas, ¿verdad? Como hoy en día quizás hay mucha gente que pone su confianza en su grado académico o que es pudiente económicamente y pone su confianza quizás en eso y ya no en Dios. Pero David estaba bien centrado y David se dio cuenta de lo errado que ellos estaban, y por eso David dice en el verso 8, en el verso 7, ellos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de nuestro Dios tendremos memoria. En otras palabras está diciendo David: nosotros tendremos únicamente en mente a nuestro Dios. Nosotros nos vamos a recordar únicamente de Jesucristo, ¿verdad? Que si Dios permite que alguna circunstancia llegue a nuestra vida, es porque Dios se quiere glorificar. Dios quiere dar siempre una salida, ¿verdad? Así que no importa si tú miras que otros tienen su confianza quizás en el cambio de gobierno, o tienen su confianza en una palabra que alguien quizás les ha hablado, ¿verdad? Pero tú y yo no. Nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos, mas nosotros tendremos memoria del nombre de Jehová, ¿verdad? Ellos flaquean y caen, dice el verso 8, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Miremos qué ejemplo tan precioso. Así que no te afecte las demás personas que
tiene su confianza en diferentes cosas, pero tú y yo, que somos verdaderos hijos de Dios, tenemos nuestra confianza plena en nuestro Dios Todopoderoso, aquel que nos hizo el llamado a su evangelio, aquel que nos hizo el llamado a ser salvos, ¿verdad? Y aunque la situación se torne un poco difícil, ¿verdad? Tú y yo tenemos confianza de que nada se ha salido del control de Dios, sino que todo está bajo el control de Dios. Ahora vamos a Salmos capítulo 23, verso 4. Hay otra palabra que yo quiero dejar en tu corazón. Y dice el verso 4, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Miremos esta confesión de fe que sigue David, hermanos, compartiendo, ¿verdad? Es una confianza plena que él logró. Por eso dice en el verso 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, ¿verdad? Solo tienes que estar seguro tú, cerciorarte de que Dios está contigo, ¿verdad? De que no hay ninguna acción tuya que quizás te aleje de Dios, alguna acción contraria, ¿verdad? Sino que tienes que estar seguro de que Dios está contigo. Él de hecho vive en lo profundo de tu corazón. Aquí está en lo profundo de tu corazón y desde ahí Él te habla, ¿verdad? Entonces, podemos andar en valle de sombra y de muerte. Vaya si no nos conocimos así a veces en nuestras colonias, cuando nos miramos rodeados de tantos peligros, de tantas situaciones. Pero esta confesión de David nació de su plena confianza en Dios. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y todavía dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando aprendemos a confiar en Dios, cuando aprendemos a descansar en Él, ¿verdad? Sabemos que en las manos de Dios estamos y que de ahí nadie nos va a mover, nadie nos va a quitar, a no ser de que tú te canses de vivir bajo esa protección gloriosa. Yo creo que nadie se cansa de ello, ¿verdad? Ahora vamos al Salmo 27:3. Aquí hay otro ejemplo tan precioso. Salmos capítulo 27, verso 3, y dice así: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dios quiera que en algún momento o a diario nosotros podamos tener esta confesión tan poderosa. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Nuestro corazón, a veces entramos en muchos temores por cualquier circunstancia. Horas de la noche, que ya ha avanzado la noche, uno entra en temor, o cuando se acerca quizás la hora de hacer ciertos pagos y quizás en el negocio no va bien, empiezan aquellos temores, ¿verdad? Y a llegar a aquellos dardos del enemigo, mira, no vas a poder, no lo vas a lograr, ¿verdad? Y nuestro corazón pues tiende a veces a entrar en temor, ¿verdad? Pero tú y yo creo que debemos de tener esa plena confianza de que Dios no deja a nadie, de que Dios sostiene a sus hijos, de que Dios siempre va a tener una alternativa, una salida para sus hijos. Por eso, como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro logró entender eso. Entonces ahora David logra también entender eso. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El Señor quiere que tú vivas en este nivel espiritual, donde no importa las circunstancias, donde no importa los enemigos que se levantan, y tú puedas decir, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré siempre confiado en Dios, ¿verdad? Confiado en su palabra
confiado en que Dios siempre va a tener una respuesta para nuestras vidas. Ahora vamos a la última cita en Salmos 46:2. Dice esta cita tan preciosa, Salmos 46:2, quiero dejar en tu corazón. Y dice así, desde el verso 1 comienza y dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, escucha muy bien, en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegan la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Pero si nos damos cuenta desde el verso 1, la confesión dice: Dios es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza, ¿verdad? No hay amparo en otra parte. No hay amparo en otros brazos, sino únicamente en la presencia de Dios. Dios es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio. ¿Por qué correr al hombre? ¿Por qué correr al vecino? ¿Verdad? Cuando el Señor te está diciendo: ven a mí los que estáis cargados y trabajaos, yo os haré descansar, ¿verdad? Entonces Dios quiere que tú puedas vivir en este nivel espiritual, que tú puedas confesar todos los días y vivir en este ambiente. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿verdad? Estamos rodeados de muchas tribulaciones, no podemos evitarlas, siempre van a llegar hasta nuestras vidas, pero tú tienes que estar seguro de que en las manos de Dios estás y que tu Dios no se va a dormir, tu Dios no te va a olvidar, Él siempre va a estar pendiente de ti y va a tener una salida para tu vida. Por eso el verso 2 dice: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Vaya si no. Estamos viviendo tiempos donde en muchos países ha estado temblando, ¿verdad? Aquí en Guatemala estamos viviendo también esto, ¿verdad? Que hay muchos temblores, que tiembla la tierra, ¿verdad? Y en muchos países ha pasado lo mismo, ¿verdad? Pero la palabra dice: no temeremos aunque la tierra sea removida, porque sabemos de que Dios no va a permitir más allá de lo que nosotros podamos soportar. Por eso vale la pena que tú hoy empieces con una entrega total de tus pensamientos, una entrega total de tus actitudes, de todo tu ser, de todo lo que tú eres, ¿verdad? Que ya no tengas ninguna reserva en ti, sino que todo tú puedas depositarlo en las manos de Dios y empezar a desarrollar esta confianza plena que tuvo el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo al principio dijo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo descubrió esa gran riqueza, eso tan hermoso, que él lo único que decía: solo quiero agradar a Dios. Quiero que Él esté agradado de mí, porque si Él está de mi lado, no importa nada más. No habrá nadie que se ponga en contra mía. Y si alguien se atreve a ponerse en contra mía, no va a ser en contra mía, va a ser en contra de Dios. Si logran vencer a Dios, me vencen a mí. Entonces Pablo logró descubrir esta palabra tan preciosa, y por eso en todo el transcurso de su ministerio, su lucha fue agradar plenamente a Dios, para que su Dios estuviera complacido de él, ¿verdad? Y así, si Dios está contigo, no hay nada de qué temer. Si Dios está contigo, no temas a nada. No temas de las palabras del enemigo, de los pensamientos de la gente, a veces de las palabras que la gente se atreve a decir de uno, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que nunca serán avergonzados cuantos en Él confían. Yo quiero orar un momento por ti, para que Dios bendiga tu vida grandemente. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, dejo estas palabras, Señor, en el corazón de cada uno de tu pueblo y de aquellos que lo están escuchando, que no son pueblo, pero que la están atesorando en su corazón
Yo te pido que tú vengas a bendecir sus vidas, que tú vengas a permitir que ellos tengan también una fe plena en ti, Dios eterno. Una fe, Señor y Dios, que ellos puedan confiar en ti, Señor, creyendo de que tú vas a tener siempre una salida. Ministra cada corazón, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, para la honra y gloria de tu nombre. En tus manos está todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, para que tú hagas tu perfecta voluntad en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.